La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Leo del primer libro del profeta Samuel, en capítulo 3, versículos 1 a 10. El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: «Aquí estoy». Samuel fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?». Pero Elí le dijo: «Yo no te llamé, vuelve a acostarte». Y él se fue a acostar. El Señor llamó a Samuel una vez más. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?». Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel aún no conocía al Señor y la palabra del Señor todavía no le había sido revelada. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy porque me has llamado». Entonces Elí comprendió que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y si alguien te llama, tú dirás: habla, Señor, porque tu servidor escucha». Y Samuel fue a acostarse en el sitio. Entonces vino el Señor, se detuvo y llamó, como las otras veces: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, porque tu servidor escucha». Esta es la palabra de Dios. Que esta palabra sea una bendición para nosotros. Escuchamos de tiempos complejos. Dios no se manifestaba mucho ante las personas. No había nexo, no había relación con Dios. Ni se esperaba una señal, una palabra, una mostración de su voluntad. Elí, el sacerdote, todavía conocía a Dios, pero sus hijos actuaban contra la voluntad de Dios. Se aprovechaban de ser hijos de sacerdote. Así, sabemos en el capítulo anterior, ellos quitaban las ofrendas, incluso se acostaban con las mujeres, eran muy irrespetuosos con el lugar y la profesión de su padre y con Dios. Y no había un líder fuerte, alguien quien velaba por esta relación con Dios, alguien quien enseñaba a las personas su voluntad, alguien quien velaba por la justicia y por el buen comportamiento de las personas ante la debilidad del sacerdote Elí. No había alguien quien en el fondo ayudaba a estar cerca de Dios. Así la relación con Dios está muy debilitada, pero no completamente apagada. Tal como se menciona esta lámpara que todavía tenía algo de luz, de aceite, había alguien quien podría recuperar la relación con Dios. A pesar de estos casos perdidos, Dios decide ser escuchado. A pesar de los malos ejemplos alrededor, alguien lo va a escuchar. Samuel no entiende de inmediato que es Dios quien está hablando y llamando. Pues tal como se menciona, no conocía todavía a Dios. Y Elí no esperaba la voz de Dios por su debilidad y por su ausencia.
Pero hay varios factores que hacen que finalmente resulta el encuentro entre Dios y Samuel. Primero, Samuel tiene sus oídos abiertos, oye la voz de Dios, aunque todavía no entiende de quién viene, y actúa de manera adecuada. Está al servicio de esta voz. Cada vez cuando la oye dice, aquí estoy. Se levanta de inmediato y no duda en la segunda ni en la tercera vez. De hecho, ni alega. Cada vez cuando escucha la voz, está a disposición. Segundo aspecto, Samuel está acompañado y confía en una persona que sí había conocido en otros tiempos a Dios. Y esta persona le muestra el camino, le introduce a Dios, aunque le cuesta, aunque ya no estaba esperando que Dios hablara. La luz de la mente de Elí, se podría decir, todavía flaquea. Y se da cuenta que todavía tiene algún potencial. Y se da cuenta que es Dios quien llama a Samuel. Y Dios es muy insistente. No suelta a Samuel. Confía que de alguna manera, aunque sea con ayuda, va a vivir un proceso de conocimiento, de aprendizaje y de comprensión sobre quién le está llamando. Dios en el fondo nos suelta a esta llama débil en la mente de Elí y tiene esperanza en este joven libre de la maldad de otros. Curiosamente, yo he puesto una vela como símbolo de la metáfora que aparece en el texto. Y en un momento cuando la puse aquí estaba bien débil la llama y yo pensé que se iba a apagar y justo después volvió a crecer. Les confieso que a veces pienso que vivimos tiempos muy similares que las de Samuel y Elí en nuestra iglesia. A veces siento que la voz de Dios no está escuchada, no es escuchada por muchos. La participación y la integración de las personas, sobre todo de los más jóvenes, se ha reducido enormemente en las iglesias aquí como en muchos lugares del mundo. Si comparamos cuántos se confirmaron desde hace algunos años y ahora. Con esto no quiero decir que las personas sean menos religiosas o interesadas en establecer un vínculo con Dios. Pero me da la sensación de que cada vez sucede menos que las personas escuchan la voz de Dios en nuestros espacios, con nuestras costumbres, con nuestros ritos, en nuestra música y a través del medio que es el fundamento para nuestra fe, la Biblia, nuestra palabra de Dios. Siento que la luz de nuestros espacios y medios está debilitada. Y claro, las iglesias, nosotros hacemos análisis y tratamos de comprender qué es lo que necesitan las personas. Tratamos de encontrar formas religiosas más atractivas, comprensibles. Tratamos de abrir nuestros espacios y llegar a personas que antes estaban excluidas. Pero las iglesias no han vuelto de llenarse. El encuentro con Dios sucede, al parecer, en otro lugar o de otra manera, o quizás, pero no lo quiero juzgar, de repente ni sucede. Por la ausencia de las personas y la dificultad de comprometerse, yo he dudado mucho si nuestra forma de vivir la fe es la adecuada.
es la correcta, es la que Dios quiere para nosotros y nosotras. Y me he preguntado cómo debe ser entonces, debe ser nuestra fe, nuestra forma de vivir la relación con Dios más fervorosa, más apasionada, más creyente. Y justo ayer comencé a escuchar un documental en el formato podcast que habla de un movimiento de iglesia que se llama Hillsong Church. Se van a sorprender, las canciones de este movimiento Hillsong son muy conocidas, son canciones de alabanza que incluso hay una que entre los jóvenes estamos cantando, si la conocen, es Océanos. Una música que atrae mucho, que es muy atractiva y que mucha gente siente que hace encontrarse con Dios. Por otro lado, este movimiento tiene muchas cosas complicadas porque trabaja mucho con la manipulación de las emociones e incluso hay muchas actitudes medio complejas. Hay una cosa que se dice, que se predica a las personas y hay otro, el comportamiento entre los líderes. Pero eso es para otro. Pero sí me llama la atención cómo este movimiento atrae a las personas y han formado mega churches, mega iglesias. Y al parecer sí las personas se encuentran ahí con Dios. Yo me ahí pregunto, quizás nos falta la creatividad, o quizás debemos ser más valientes, arriesgarse a probar nuevas formas, salir de lo acostumbrado, de lo acomodado. O también es mucho más sencillo. Quizás sí Dios nos llama, tal como llama a Samuel, y nos muestra el camino aquí, en nuestra iglesia, en nuestro espacio, en nuestras formas. Pero de repente no reconocemos su voz. Y nos faltan quienes nos hacen entender. O quizás nos falta saber a dónde ir, con quién encontrarme, tal como Samuel sí sabía con quién encontrarse para comprender quién es esta voz. Quizás nos falta buscarnos entre nosotros más y encontrarnos. Y también podría ser que incluso ya hemos reconocido la voz de Dios, pero no hemos sido capaces de actuar en lo que esta voz nos dice. Creo que son preguntas que tenemos que hacernos constantemente. Y les invito también a trabajar, reflexionar sobre eso. De hecho, me dijeron ahora, no sabemos si podemos hacer el cafecito, y justamente yo creo que el cafecito es el momento en que deberíamos conversar al respecto. Y espero que lo podamos hacer, espero que ahora no va a llover. Creo que es importante reflexionar para activarnos entre nosotros, para compartir un poco la comunidad entre nosotros y también para sensibilizar nuestros oídos constantemente. Creo que vale la pena, hace sentido realizar esta reflexión. Ahora, hoy celebramos un acontecimiento que por lo menos evidencia que la lámpara de nuestra iglesia sigue encendida y la paciencia de Dios, su esperanza en nosotros, no se ha agotado. En un instante, 4 personas confirmarán su fe y confirman que han escuchado esta voz de Dios en sus vidas y la están oyendo y comprendiendo. También aquí, en nuestra comunidad. Y yo lo entiendo como un inmenso honor y una tremenda expresión de confianza que Eugenio, Michael, Pablo y Alexis quieren confirmar su fe aquí, en nuestra iglesia. Para mí es como que la luz que a veces parece ser tan débil vuelva a cobrar una llama grande y constante. Pues ustedes han traído la luz que brilla en ustedes a nuestra comunidad. Quizás han escuchado la voz desde hace mucho rato,
cada uno a su debido tiempo y con un mensaje específico y personal hacia ustedes. Quizás han sido mensajes alegres, quizás también complejos y desafiantes, como la que le toca escuchar a Samuel. Si se fijan, no leí lo que Dios le va a decir a Samuel. Sería para otra reflexión. Pero es un mensaje complicado. Yo sé que a cada uno de ustedes le ha tocado enfrentar desafíos, pero su fe y su relación con Dios es una gran fortaleza y una guía en sus vidas. Lo pude experimentar en nuestras conversaciones. Y después de su confirmación, cada uno va a mostrar un poco esta luz que brilla en ustedes cuando van a leer sus versículos y decir algunas palabras sobre el significado que tiene cada uno para ustedes. Se apagó esta vela, pero hay otras velas que ahí están, que las vamos a encender como símbolo de la luz que llevan dentro de ustedes. Querida comunidad, nos deseo que este momento alegre nos anime a estar atentas, atentos y a escuchar la voz de Dios personalmente, como también en conjunto, y que reflexionemos y trabajemos para mejorar las condiciones para que todas y todos puedan escuchar la voz de Dios en nuestra comunidad. Si entramos en conversación entre las generaciones y entre los que son nuevos y los que llevan más tiempo, y si nos escuchemos mutuamente, tal como Elí y Samuel se escucharon, podemos avanzar. Les dejo estas preguntas también. ¿En qué momentos Dios te habló? ¿Cómo fue el proceso de reconocimiento de su voz? ¿Qué mensajes Dios les ha dado? ¿Y quiénes te han ayudado a comprender y a reconocer la voz de Dios? Que Él nos guíe y que Él nos inspire en Jesucristo. Amén.